Dios. Digamos, gloria a Dios. Gracias a Dios por sus bendiciones. Quisiéramos seguir cantando, pero hay que predicar. El tiempo que tenemos es limitado y bueno, se siente tan rico. Ahorita que cantaba la hermana Helmis ese himno antiguo, pero muy bueno. Yo me rindo a Él. Es una gran verdad. Vamos a leer la Biblia en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. En esta noche, en el nombre glorioso de Jesús, saludo para toda la iglesia, saludo a los hermanos de música, a los miembros de la junta local, también saludo a los hermanos de DECON que están transmitiendo esta noche por Facebook y creo que también por YouTube. Estamos tratando de que la palabra llegue a todos los hermanos que no pueden estar aquí con nosotros, en sus casas, a las personas que se conectan de otros lugares, aún de otros países. Hay hermanos que están pendientes de los cultos de acá de la central de Bucaramanga. Los estamos saludando en el nombre de Jesús y deseando pues que la palabra llegue a cada uno de ellos. Vamos a mirar capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí, de poder glorificar su nombre y de poder sentir su presencia. La presencia de Dios es real, es algo que satisface al alma. Poderla sentir, poderla disfrutar, es lo más hermoso que a un cristiano le puede pasar, después de saber que Dios lo ha hecho su hijo y por lo tanto lo ha hecho heredero de la vida eterna. Amén, hermanos. Bueno, esta noche vamos a hablar un poco de lo que es el fruto del Espíritu en el creyente. El fruto del Espíritu en el creyente. Siempre tenemos allí la palabra del Señor hablándonos de lo que Cristo hace en nosotros cuando nos hemos convertido al Señor y hacemos parte de su cuerpo. No puede ser que el fruto del Espíritu esté en nosotros si no hacemos parte del cuerpo de Cristo. Yo siempre he dicho que los dones están en el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Dios no anda repartiendo dones por algún lado. Los dones están en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien se convierte a Jesús, entrega su vida a Jesús, entonces en su vida empiezan su vida recibe de Dios unas virtudes especiales, pero que funcionan es en el cuerpo. Así es, hablar esta noche del fruto del Espíritu en el creyente. Hay que analizar que la palabra fruto está en singular porque es producido por el Espíritu en el creyente. O sea que el Espíritu, hablar del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios en nosotros y de el carácter de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos en Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, usted puede leer que dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, homicidios, borracheras. Todas esas cosas son parte de la vida del hombre sin Dios. Pero cuando el hombre conoce a Dios
y le entrega su vida a Él y le permite que Dios viva en él, more en él, la Biblia dice que entonces el fruto o el Espíritu de Dios empieza a operar a través de nosotros. Si la vida antigua tiene un carácter, tuvo un carácter, ahora la nueva vida tiene un nuevo carácter y ahora se refleja ese carácter de Dios en nosotros. Eso no significa que usted pierda sus temperamentos ni el carácter suyo como persona, pero el Espíritu Santo entra a moldear eso. Bendito sea el Señor. El carácter, los temperamentos son moldeados por el Espíritu de Dios. Entonces empieza a manifestarse en la vida nuestra. En Mateo 7:16, en el capítulo 7 de Mateo, verso 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Escuche, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cada planta produce lo que su naturaleza dice que es él. Amén. Cada planta produce lo que su naturaleza dice que es él. Ahora, la Biblia está hablando y diciendo que al creyente se le conoce por los frutos. No frutos del creyente, sino por los frutos que el Espíritu produce en la vida del creyente. Amén, hermanos. Porque ¿qué frutos teníamos nosotros? ¿O qué frutos tenemos para dar? Pues el fruto que damos es el que produce el Espíritu en nosotros. Así que aquí dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Gloria a Dios. La gente a veces critica y uno a veces dice, hermano, pero es que ese es un inconverso. Los inconversos saben, oiga bien, saben cuál debe ser la conducta de todo buen cristiano. Amén, hermano. Ellos lo saben. Ellos no son convertidos. Ellos no alaban a Dios. Ellos no son hijos de Dios. Pero ellos sí saben la conducta que nosotros debemos tener. Por eso cuando usted se encuentra con uno de ellos y lo oye hablando a usted y lo ve salido del tono y fuera del orden del Espíritu, la persona le dicen a uno, oye, tú no eres evangélico. Oye, los evangélicos no hablan así, ¿verdad? Porque ellos saben que nuestra conducta es diferente a la de ellos. Amén, hermanos. Diferente a la de ellos. O sea, no producimos lo mismo que ellos producen. No lo hacemos. No hablamos de la misma manera. No nos conducimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque en la vida que tenemos ahora nos conduce Dios por su Espíritu. Alabanzas al Señor. Y entonces ese andar es diferente. Ese hablar es diferente. Esa conducta es diferente. Porque ahora es el Espíritu de Dios el que tiene el control de nuestras vidas. Y entonces empieza a producir lo que el Espíritu es. No olvidemos que no se trata del fruto del cristiano, sino del Espíritu. Esto nos hace reflexionar que obligatoriamente tenemos que estar en Cristo para que su fruto pueda estar en nosotros. Amén, hermanos. Yo he leído mucho Romanos, la parte creo que Romanos 11, donde habla
de que fuimos injertados. No sé cuántos han leído eso. Dice que fuimos injertados en un árbol, fuimos injertados en el olivo natural, siendo nosotros olivos silvestres. El olivo silvestre es diferente al olivo natural. Y entonces el olivo natural tiene unas características especiales. Y yo estuve mirando lo que son los injertos. Los injertos, usted toma una rama de limón y la pone en un naranjo y no le da naranja dulce la rama de limón. Esa rama da un fruto tirando a limón, porque él tiene una naturaleza que la savia del naranjo le cuesta cambiársela. Pero nosotros hemos vivido algo especial. Dios nos injertó en Cristo. Amén. Nos injertó en Cristo, hablando del olivo natural, y a nosotros nos injertó contra naturaleza, porque somos olivos silvestres. Pero hay algo interesante aquí, y es que la savia de este olivo, que es Cristo, nos injertó en él, nos alimentó con su savia, y luego toma la naturaleza del olivo natural, toma la naturaleza del olivo silvestre que somos nosotros, la somete, porque el olivo silvestre se deja someter por la savia del olivo natural y no produce fruto silvestre, produce fruto de olivo natural. Fíjese que el cristiano es injertado en Cristo y produce el fruto del Espíritu, produce los dones del Espíritu. Nosotros tenemos los dones del Espíritu, no sé cuántos lo saben. 1 Corintios capítulo 12 dice que los dones del Espíritu están en nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué los dones del Espíritu? Porque el Espíritu Santo vino a tomar control de nosotros. Gloria a Dios. A tomar control de nosotros. Somos seres humanos con limitaciones, con problemas, con dificultades, pero el Espíritu Santo tomó control de nuestra vida y en medio de un mundo lleno de tantos males nos conduce con una vida diferente. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, mire, no olvidemos que no se trata del fruto del cristiano, sino del Espíritu. Esto nos hace reflexionar que obligatoriamente tenemos que estar en Cristo para que este fruto pueda estar en nosotros. No se va a producir en nadie si no está en Cristo. No se va a producir en nadie si no está en Cristo. Gálatas 3:27 dice algo que es interesante que lo tengamos en cuenta. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, oiga bien, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Alabanzas al Señor. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, oiga bien, no dice por Cristo, sino en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Alabanzas al Señor. Es donde el Señor actúa, es donde el Señor obra. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por las manos de los creyentes, Cristo sana a los enfermos, Cristo libera a las personas, Cristo hace milagros por las manos de los creyentes. No porque el creyente esté allá y sea muy especial, es porque hace parte del cuerpo de Cristo y Cristo opera a través de nosotros. Diga gloria a Dios. Aleluya. Así que tenemos el fruto del Espíritu, que es el carácter de la nueva vida en Cristo. Esa vida nueva que hemos recibido es una vida que tiene un carácter nuevo. Y yo estaba mirando que nosotros no producimos el fruto. Escuche bien, nosotros no lo producimos.
Es bueno que tengamos en cuenta eso, que a veces uno le dice al creyente que está andando mal, hermano, ande bien, produzca frutos. Entonces la persona empieza a hacer fuerza y ay Dios mío, y tengo que vestirme mejor y tengo que andar mejor. Y entonces se monta unas cargas encima que no puede con ellas, y cuando algún día le toca dar un testimonio, lo primero que hace es empezar a llorar. Esta vida tan dura, tan difícil, hermano, pero aquí estamos luchando, y los ve uno que están agonizando. No disfrutan la vida espiritual. No disfrutan la nueva vida en Cristo, porque es una carga, y sobre todo a uno como joven. Yo les cuento, cuando yo estaba joven bastante, tenía unos 17, 16 años, ya yo era bautizado y servía en la iglesia y cantaba y brincaba como brincan los adolescentes, no los de aquí, porque los adolescentes de aquí son tremendos cristianos, pero yo allá en ese tiempo yo tenía problemas. Yo no entendía bien la palabra, no entendía bien el concepto cristianismo, no entendía que la vida mía le pertenecía a Cristo y que debía dejarme guiar por Él. Yo pensé que a mí me tocaba hacer todo a mí para poder llegar al cielo, guardarme, que la música no me gustara, que no me cayera bien las cosas del mundo, yo tenía que aborrecerlas según yo, pero eso es imposible, porque la naturaleza carnal no aborrece las cosas que son de la carne. Eso es lo que le gusta. Entonces yo en ese tiempo me preguntaba, cuando veía a los hermanos en los cultos cantando y los veía brincando, y gracias Señor, y yo decía, Dios mío, qué vida tan dura, cuando yo tenga 40 ya yo estaré muerto. Sí, yo me lo decía, esta vida es muy dura. Y entonces en ese tiempo, hermanos, estaba ese artista de fama, y que Leodán, creo que falleció ya, y sacó una canción llamada Estelita. Y yo cuando oía Estelita decía, ¿cómo es que a los hermanos no les gusta Estelita, Señor? Estelita es buena. Yo decía, uff, poder en Jesús. Y yo decía, si esto es así, Dios mío, esta es mucha lucha grande, la salvación vale demasiado. Y yo lo decía solo, y yo era un muchacho en la iglesia, usado. No bailaba Estelita porque yo decía, no puedo, me pierdo, me voy al infierno. Pero Estelita es buena. Y después salió Diomedes con un tal Miriam. Y yo cuando oí ese Miriam, yo, ay Dios mío, hay poder en Jesús. A los hermanos no les gustará Miriam, Dios mío, porque a mí me gustaba. Créame. Y yo decía, esta vida es dura. Yo me arrodillaba a orar y yo decía, Dios mío, ¿cómo es que se duran? Porque en ese tiempo los hermanos oraban mucho. Y llegábamos a una vigilia y se arrodillaban 6 horas. 6 horas. Habían hermanos que en el ayuno se arrodillaban a las 6 de la mañana y se paraban a las 5 de la tarde. Y yo me arrodillaba y voy a durar 1 hora, Señor. Y yo, hay poder en Jesús. Señor, abría el ojo y nadie se paraba. Y yo, Y al ratico ya yo estaba sentado. Yo decía, yo estoy es como perdido, yo no oro nada. Yo creí que era así. Yo pensé que era así. Yo sé que ustedes no, ustedes son gente que ora bastante, pero yo no, en esa época no. Pero un día, hermanos, fui a un evento y no se me olvida, yo tenía 17 añitos, era el líder de los jóvenes, así ciego que no sabía ni qué hacer. Porque hay mucha gente sirviéndole a Dios que todavía no entiende la vida del Espíritu. Pero Dios los ha guardado, los ha ayudado, pero llevan una carga que no pueden con ellos. Hermanos ancianos que jamás disfrutan esto. Esto es rico, hermanos. Esta vida es especial, es hermosa. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces fui a ese evento. La predicación no me gustaba a veces. Como hay músicos en otras partes que a la hora de la predicación se van a comer pan, café. Gracias a Dios por esos músicos aquí que son consagrados. Esos no salen para ningún lado. Yo me admiro de eso. Pero en ese tiempo se terminaban las canciones y yo salía, voy a orinar, para irme afuera a ver y pasar un rato allá mientras el pastor predicaba. Yo no entendía nada. ¿Cómo era que eso que decían producía tanto gozo, tanta alegría? Y los hermanos lloraban y aplaudían.
Y yo me quedaba escuchando, pero ese día era el líder. Fui de una región a otra para estar 3 días en ese evento. Y yo me quedé dentro del templo ese día. Me senté con los muchachos dándoles ejemplos. Nos vamos a quedar aquí. Es la palabra del Señor, le decía yo. Y ese día Dios hizo una obra en mí. Cuando el hermano empezó a predicar en Números capítulo 23, no se me olvida, hace exactamente 44 años. Números 23. Y empezó a leer sobre Israel y la maldición que Balaam le quería hacer. Y cuando Balaam vio al pueblo abajo, dijo: ahora veo un pueblo sentado como león sobre su presa, que no será molestado, y el espíritu de Jehová que se mueve sobre él. Contra Israel no hay agüero ni adivinación. Aleluya. Aleluya. Dios lo bendijo y no puedo maldecirlo, dijo él. Cuando él empezó a hablar eso, me quitaron unos antifaz y me sacaron unos tapones de los oídos, y por primera vez degusté la palabra del Señor. Aleluya. El Espíritu tomó control de mi vida. Porque ese día me dispuse. Ese día dije: Dios, ayúdame a quedarme aquí. Ayúdame a entender, no entiendo nada. Ese día sentí que el alma come la palabra como tú te comes el plato de alimento más rico que te ofrezcan. Ese día sentí que el Espíritu se goza cuando se habla de las cosas del Espíritu. Ese día sentí que la vida cristiana era lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Estuve en todos los cultos de principio a fin, y cuando nos subimos en el carro al tercer día para regresar, yo venía por primera vez brotando lágrimas de mis ojos, y cantaba y no me cansaba. Algo había en mí que me había producido un gozo extraordinario. Era el Espíritu de Dios que había tomado el control de mi ser y había puesto de lado a Estelita, a Leodán, a Miriam. Y cuando me di cuenta, eso ni me llamaba la atención, porque la naturaleza del cielo había tomado ocasión en mi vida y había hecho de mí algo especial. Gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe, hermano? Nosotros no producimos el fruto. Así que esto no se trata de hacer obras parecidas al fruto del Espíritu, sino que cuando permanecemos en Cristo, Él hace que lo llevemos, porque para eso es que sirven las ramas, para cargar el fruto. Busque San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, verso 4 y 5 dice: permaneced en mí. Escuche bien: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que por más que quieras, por más que luches, por más que desees como hombre, tendrás dificultades, tendrás problemas, serás víctima de lo que el mundo ofrece. Pero qué bueno cuando tú dejas y le entregas tu vida al Señor y le dices: Señor, yo estoy aquí, no entiendo nada, pero deseo que tu Espíritu tome control de mi ser, que tu Espíritu moldee mi carácter, que tu Espíritu moldee, Señor, mi temperamento, que tu Espíritu tome mi voluntad, que tu Espíritu me guíe, que tu Espíritu me enseña. Enséñame, Dios, a caminar bajo la dirección del Espíritu. Y cuando eso se da, hermano, caminas tantos años. Yo sé que aquí hay hermanos que han llegado y me dicen: hermano, yo estoy aquí desde que hace 60 años, 55 años, y uno ve la satisfacción y uno se pregunta: Señor,
que lo ha sostenido 55 años, tu espíritu, Señor. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. A veces mis hijos me dicen, papi, ¿y a ti te gustaba Estelita? Yo le digo, sí, mi hijo, linda. Esa canción era fea, papi. Y yo le dije, bueno, para ustedes, porque ahora les gusta el puro rap, que no sé qué, pura locura. Yo le dije, eso es lo que les gusta a ustedes. Pero en ese tiempo eso era lo bonito. Pero desde que Cristo hizo en mí eso, que Estela, ni que nadie, ni que nada, Dios cambia tu naturaleza, se apodera de ti y te hace sentir el gozo es con lo que es de Él. Y entonces cuando tú empiezas a vivir eso, eres espiritual. Amén, hermanos. Hay gente que dice, hermano, el espiritual, ¿por qué pasa tirado de ayuno? Sí, debe ayunar, un espiritual ayuna, pero ayunar no hace espiritual a nadie. Oiga bien, un espiritual ayuna, pero ayunar no hace espiritual a nadie. Entonces la gente cree y se viene con la carita así, ¿y qué más? Ayunando. Eso no es espiritualidad. Espiritualidad es cuando el Espíritu te guía. Cuando el Espíritu te dice por ahí no. Cuando viene el problema y te abruma y quisiera responder como respondías. Y enseguida el Espíritu dice, un momento, yo estoy aquí. Y entonces aparece la mansedumbre. Y la gente dice que yo conocí a ese hombre. Ese era violento, era terrible. Es triste cuando uno oye a los hermanos diciendo, hermano, yo soy un tipo así, hermano. A mí que no me toquen porque no. El hombre que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu te controla. Ya no es la carne, no son los impulsos humanos, es el Espíritu de Dios. Cuando aparece eso, aparece la mansedumbre y tú no sabes ni qué está pasando. Y entonces te preguntan, ¿y qué te pasó que no reaccionaste? Ni sé. No sé ti nada. El Espíritu está tomando el control. Amén, hermano. La esposa que le partía la cuchara al esposo ahora no la parte. El esposo está así y todo y ve los cucharones y dice, hay poder en Jesús. Y la esposa dice, tranquilo mío, siéntate que te voy a llevar la sopa calientica, mi amor. Te voy a lavar los pies. Y el esposo, hay poder, ¿qué pasaría? El Espíritu toma control. Esto parece algo del otro mundo, pero es que vivimos en un reino diferente, donde el Espíritu tiene el control de la vida de nosotros. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Este fruto es el que nos identifica con Dios, porque es Él, oiga bien, porque Él es el árbol bueno por excelencia. De manera que el creyente que no actúe en concordancia con el carácter de Dios, significa que no se parece a Él. Así que no puede ser buen árbol. Tiene que producir lo que la vieja vida tiene, el carácter antiguo. Eso es lo que producimos. Pero hermano, cuando Cristo ha tomado el control, cuando le hemos dado al Señor, porque lo que el Señor quiere es que le demos la oportunidad. Él está ahí. Y entonces uno dice, hermano, es que dale, y el Espíritu dice, el Señor dice, dame el control de tu vida, dámelo. Y uno se arrodilla un día y le dice, Señor, aquí estoy, pongo todo en tus manos, contrólame tú como tú lo sabes hacer. Yo no lo puedo hacer, pero hazlo tú, Señor, tómame. Y usted empieza a darse cuenta que le pasan cosas donde usted reaccionaba, hacía y deshacía, y ahora no, porque el Espíritu toma control. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. San Lucas capítulo 6, verso 43. San Lucas 6, verso 43. No es buen árbol el que da malos frutos. Oiga bien, ni árbol malo el que da buenos frutos. Buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Cada cosa produce lo que es. Amén, hermanos. Cada cosa produce lo que es. Él lo produce. Y entonces uno no puede dar lo que no es. Uno da lo que es. Pero cuando nosotros le hemos entregado la vida al Señor, hermano, anciano, joven, adolescente, hay que hacerlo. A veces amamos tanto las cosas que nos rodean que no le permitimos a Dios
que nos tome para amar lo que Dios ama. Amamos las cosas. A veces el hombre ama tanto algo que no lo dejas, no lo suelta. Y Dios no te va a quitar lo que tú amas. Dios te lo quita el día que tú le digas, Señor, esto me está haciendo daño. Señor, no tengo fuerza para dejarlo, pero te doy la autorización. Quítamelo como tú quieras. Yo me recuerdo que yo era un hombre de un carácter terrible. Terrible. Y una vez me fui al templo a orar. Estaba avergonzado con Dios. En medio de un culto salí con unas groserías, siendo yo ayudante en la iglesia, con unas altanerías. Y me avergoncé mucho. Y yo pasé esa noche avergonzado con Dios. Y yo decía, ¿quién soy yo entonces? ¿Cómo es que yo me paro en el púlpito a predicar y no me da nada insultar a mi hermano, insultar a mi compañero? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Quién soy? Esa noche me dolía el alma. Y me paré temprano. Yo no soy hombre de ayunar mucho, porque el hambre me maltrata demasiado. Uno tiene que ser honesto. Yo sé que están viéndome por allá. Los otros que me están viendo ayunan bastante. Yo casi no. Y entonces me fui al templo. Me arrodillé solo. Y me tiré en el altar y le dije, Señor, no te voy a decir muchas cosas. Estoy apenado contigo, con los hermanos, con la iglesia, Señor. Este carácter, este temperamento, Señor, es demasiado. No sé cómo hacer. Vengo a que tú hagas algo. Te entrego todo lo que soy. Haz tú como tú quieras, Señor. Pero haz de mí una persona diferente. Haz que tu espíritu tome el control de mí. Y me recuerdo que me tiré sobre la plataforma y no dije más nada, me quedé en silencio. De vez en cuando daba una alabanza y le decía, tú sabes por qué estoy aquí, Señor. Estuve hasta las 6 de la tarde, me fui. Al otro día me levanté temprano y volví al templo. Mi necesidad era que Dios hiciera algo en mi vida. Pero me dolía el alma por mi forma de actuar, mi manera de actuar, de hacer las cosas, de portarme en la casa, de comportarme con los hermanos, que a veces lo que predicaba y lo que hacía como ayudante lo dañaba con mis actuaciones. Ese otro día me paré a la 1 de la tarde, salí por la calle de la ciudad de Cartagena, con mi Biblia llegué a la casa. Y desde ese día, Dios me hizo una persona totalmente nueva. A veces mi esposa me dice, pero mijo, ¿por qué cambiaste tanto? A veces la gente te atropella, te hacen, te dicen, y tú siempre, hermano, Dios le bendiga. Mis hijos dicen, papi, te pasan las carretas por encima. Y tú abrazas a todo el que habla mal de ti, lo abrazas, lo saludas, lo amas. Esa gente no te ama, papi. Le dije, ese es problema de ellos. Lo mío es amarlos a todos. Eso es lo que me dice el Señor, le digo, y es lo que voy a hacer. Lo mío es saludarlos, lo mío es poder verlos como lo que son. Y el Espíritu me ha dado eso, le dije. Y no quiero cambiar mi forma de ser. Quiero seguir siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Alabanzas al Señor. Mire lo que dice el verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso, hermanos, como el Espíritu no tiene el control, oímos algo y enseguida y ofendemos al hermano que abrazamos, al que saludamos, con el que lloramos. Y después nos damos cuenta que no fue y nos cae el remordimiento. No el arrepentimiento, sino el remordimiento. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué era mi amigo? ¿Por qué? Y el amigo anda por allá todo huraño porque lo esparpajó, como dicen en la costa.
Pero qué bonito, hermanos, qué bonito. Mirad lo que dice San Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice la Biblia, San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Cristo quiere que nos identifiquen con Él. Amén, hermanos. ¿Sabe usted que los discípulos de los grandes filósofos en la antigüedad eran personas que se conocían? Había un filósofo que decía que tener cabello en la cabeza le impedía a los discípulos aprender, así que todos sus discípulos eran cabeza rapada, todos. Y el que quería aprender con él se tenía que rapar la cabeza. Era su política. Y tú te quieres convertir de discípulo de él, harás lo que él te diga. Cristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo quiero decirles esta tarde, hermanos, en el nombre del Señor, el tiempo se nos agota. Dios quiere hacer de nosotros un pueblo en el que Él sea glorificado. Amén, hermanos. Una juventud de Dios. Yo conozco muchachos consagrados a Dios, temerosos a Dios, muchachos que han pasado los años y han envejecido, y ahí están, adorando a Dios, sirviéndole a Dios. Yo creo que esta iglesia es una iglesia hermosa, donde Dios empezó un movimiento en Colombia, y hoy hay más de 4.800 iglesias. Pero Dios empezó por aquí, por este hermoso departamento. Esta es una de las iglesias pioneras de Colombia. Y yo no quiero, hermanos, que esta iglesia solo sea reconocida por eso, la pionera, sino que de aquí se levanten jóvenes llenos de convicciones. Aleluya. Alabanzas al Señor. Se levanten ancianos, consejeros, llenos de la gloria de Dios. Que si alguien nos visita algún día de otro lado del país y quiere conocer esta iglesia, la primera impresión que se lleve no es la lápida que está allá atrás, sino que diga: cuando entré a ese templo sentí la gloria de Dios. Allí alaban a Dios, allí Dios tiene la preeminencia, ahí el Espíritu gobierna. Que los inconversos que entren por esa puerta salgan convertidos a Cristo. ¿Cuántos creen que eso puede ser así, hermanos? Colócate de pie en esta hora y vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Jóvenes, ancianos de esta hermosa iglesia, visita que nos estás acompañando. Esta noche es la noche en que Cristo puede empezar a vivir en tu vida. Señor de gloria, te adoro, Señor, te glorifico, Padre celestial. Te doy gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, por esta iglesia preciosa, Dios, por esta juventud que te alaba, te glorifica. Señor, por los ancianos que su trayectoria, Dios, han dejado surcos tan profundos. Te ruego que los bendigas. Bendícenos, Señor, ayúdanos. Bendice, ayúdanos. Ayúdanos.